Amados hermanos, reciban un saludo cordial de sus pastores que los extrañan mucho. Estamos viviendo tiempos difíciles y estos tiempos nos recuerdan lo que Jesús dijo: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está más cerca de cuando creímos. El título de este mensaje es Cuando las dudas llegan. En este momento en que estoy terminando el mensaje, hay más de 3.815.561 contagiados en todo el mundo del coronavirus y que reporta a más de 267.469 muertos. En momentos como estos, cuando la pandemia está golpeando nuestro mundo y nuestro país, incluso a nuestras familias, con una enfermedad de fácil propagación y causando miles de muertes, nos preguntamos si nuestras oraciones hacen algún efecto o algún bien en contra de todo este mal. Y esta devastación no es solo en el área de la salud, sino que está causando un mal mayor en el marco de la economía, afectando a millones de personas en todo el mundo que se han quedado sin empleo y el colapso económico que está trayendo en la economía mundial. En medio de todo esto nos preguntamos si nuestras oraciones harán algún bien en contra de este coronavirus. Se ora por nuestros gobernantes en Costa Rica y en todo el mundo. Oramos por las autoridades en salud, oramos por los vecinos, oramos por los amigos, por nuestras familias e incluso oramos por nosotros mismos. Pero mientras oramos, para la gran mayoría de personas surge en lo más profundo de su ser dudas que tal vez no son expresadas, pero que están ahí, son reales. Y la pregunta que se hacen, si mis oraciones producirán una diferencia contra este mal. Oraciones que requieren un poco de nuestro tiempo, pero ¿tendrá el poder de detener todo esto? ¿Realmente hay poder en la oración? ¿Nuestra oración producirá alguna diferencia? Antes de continuar, quiero referirme por un breve momento a algo que Dios me mostró mientras oraba. Oro siempre pidiendo a Dios que Él me guíe para traer el mensaje efectivo para este tiempo de crisis. Y mientras oraba, Dios me mostró algunas cosas que vienen y quedé perplejo por lo que vi. Y lo que Dios me mostró que viene no es muy alentador. Pero de lo que Dios me mostró solo quiero referirme a una cosa en este mensaje. Y fue tan claro. Dios me mostró la importancia de orar con mucho más fuerza. Ahora, en este momento, en medio de la problemática actual. Me lo mostró claramente y con estas palabras: fuerte oración. Y es aquí donde tenemos que fortalecer más nuestra vida de oración y el de nuestra iglesia. Ya sea que creamos o alberguemos dudas, como lo vamos a ver más adelante, en humillación, de rodillas, no con una simple oración, sino con una fuerte oración. La gran mayoría de nosotros recurrimos a las oraciones de la Biblia y una de las oraciones más comunes que nos gusta mucho y especialmente en momentos de problemas, de adversidades, de pandemias, etcétera, es esta oración que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 30 que dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Pedro se estaba hundiendo y se estaba ahogando por los fuertes vientos del mar de Galilea, pero en medio de su angustia oró diciendo: Señor, sálvame. Son dos palabras, pero qué poderosas y efectivas que son. Podemos orar esta pequeña oración en medio de cualquier tormenta de la vida que estemos atravesando. Pero quiero que veamos otra oración poderosa y efectiva y quiero que echemos mano de ella para que aprendamos a orar en días tan difíciles. Pero antes de que la aprendamos, quisiera preguntarte: ¿hay alguna preocupación en tu vida con la que luchas y que te está creando dudas hoy? Tal vez estás preocupado por toda esta problemática de la pandemia del coronavirus, pero también puede ser cualquier otro tipo de problemas. El coronavirus es una enfermedad, pero podría ser cualquier otro tipo de enfermedad que te causa preocupación. Todavía hoy en día la gente tiene ataques cardíacos. Todavía hoy en día la gente se enferma de cáncer. Todavía hoy en día la gente tiene derrames cerebrales. Todavía hoy en día la gente sufre de accidentes automovilísticos. Todavía hoy en día se sufre de problemas en el matrimonio. Todavía hoy en día hay colapsos financieros. Ahora, en base a todo esto, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu preocupación? No hay por qué tener miedo. No tenemos por qué dudar o preocuparnos, porque el Señor siempre responde a nuestra oración. Miremos la siguiente oración. Es una situación muy desesperante para un padre y la condición de su hijo.
Lo leemos en el Evangelio de Marcos 9:14, cuando dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Jesús había estado con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, en el monte de la Transfiguración, y estaban bajando de la montaña. Al pie de la montaña había una multitud de personas y escribas que discutían con los discípulos. Marcos 9:15-16 dice: enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él lo saludaban. Él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y un hombre salió entre la multitud y le dijo a Jesús. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Ahora, quiero que te imagines a este hombre viviendo en nuestros días, viviendo la crisis del coronavirus. Su hijo está gravemente enfermo. Ya lo ha llevado a los médicos, pero ellos no han podido hacer nada para sanarlo. La enfermedad que tiene su hijo es el coronavirus y esto hace que él esté muy desesperado. ¿Qué hace Jesús? Jesús le dice, respondiendo él le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traémelo. Es interesante que cuando el espíritu vio a Jesús, el niño convulsionó, cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Marcos 9:20 nos dice: se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo, revolcándose y echando espumarajos. Jesús, dirigiéndose al padre, le preguntó que desde hace cuánto le sucede esto al niño. Y el padre lo contesta. En Marcos 9:21-22, Jesús pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, esta es la historia del padre desesperado por su hijo enfermo por el coronavirus. Pero quiero que noten lo que el padre agregó. Marcos 9:22, el padre dijo: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En Marcos 9:23 nos dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, detengámonos por un momento. Jesús no le dijo: todas las cosas están garantizadas, sino que Jesús le dijo: todas las cosas son posibles. Nuestra fe no obliga a Dios, como lo vamos a ver más adelante. Aquí está esta poderosa y efectiva oración que necesitamos aprender hoy. Marcos 9:24 nos dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué muchas personas dudan? ¿Son las dudas normales? Y la respuesta es sí, son parte de la experiencia humana, son una parte normal de nuestras vidas. Es natural dudar de algo que no podemos saber con certeza. Y cuanto más urgidos estamos de conocer lo que no sabemos, con mayor profundidad se van a agudizar nuestras dudas. Puede ser que vengan dudas a mi vida al saber que el universo tiene un tamaño de 93 millones de años luz, según las estimaciones de los científicos. Pero las dudas que yo podría tener de esto no van a afectarme a mí, a no ser que yo sea un astrofísico. Pero cuando yo dudo de que Dios puede protegerme a mí y a mi familia del coronavirus, o sanarnos si estamos infectados, mis dudas se vuelven muy reales y muy personales. En base a esto, algo que debemos saber es que en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo siempre habrá dimensiones de nuestra relación con Él que trascienden la certeza y requieren fe. Y en estos momentos es donde las dudas son naturales y normales. Y vemos estas dudas en un padre desesperado por la condición de su hijo. Él dijo: creo, ayuda mi incredulidad. La pregunta para nosotros en medio de esta crisis o de cualquier otra crisis que estemos atravesando es: ¿qué debemos hacer hoy con semejantes dudas? Y la respuesta la tenemos en esta oración que este padre desesperado hace. Él dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es recordar lo que sabemos acerca de Dios. El versículo 24, el padre dijo: creo. Esta palabra significa confiar. La fe que él tenía no era intelectual, era una fe personal.
Su fe fue suficiente para tomar acción para llevar a su hijo enfermo a los discípulos de Jesús con la esperanza de que ellos pudieran hacer algo y que lo pudieran ayudar. Los esfuerzos de los discípulos fueron en vano, pero eso no afectó de que este padre siguiera creyendo. Todavía tenían la fe suficiente para recurrir a Jesús. Lo que nos enseña esto es que cuando estemos confrontando a aquello que no sabemos, recordemos lo que sabemos. Porque nada sobre la epidemia del coronavirus o del sufrimiento del hijo de este padre cambiará en nada sobre la naturaleza de Dios. Dios es todopoderoso hoy, como lo fue cuando creó el universo. Dios sigue siendo omnisciente todavía hoy, como lo fue cuando guió a su pueblo por medio del desierto y hasta la tierra prometida. Él está atento a nuestras oraciones, de igual manera como estuvo atento a las oraciones de los cristianos a favor de Pedro cuando estaba en la cárcel y sobrenaturalmente libró a Pedro de Herodes. El amor de Dios por nosotros es tan grande que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Reflexionemos por un momento y preguntémonos, ¿qué cosas ha hecho Dios en el pasado que hoy es notable en tu vida? ¿Cuántas de tus oraciones han sido contestadas por Dios? ¿Cuántas de tus necesidades Dios ha suplido? ¿De cuántos pecados Dios te ha perdonado? ¿De cuántas variadas maneras de decir podríamos declarar como lo hizo este padre? Creo. Ahora, ¿qué hacer? Lo primero que debemos hacer es recordar lo que sabemos acerca de Dios. En segundo lugar, es confíe en Dios con lo que no sabemos. Observemos la oración de este padre en la segunda parte y que sorprende a muchos creyentes. En Marcos 9:24 él dijo, ayuda mi incredulidad. Incredulidad se traduce como lo opuesto. Es como referirnos a un ateo, que una persona que niega el teísmo. Contrario a eso es ateísmo, una persona que va a contradecir su existencia. Entonces cuando vienen las dudas, al pensar que Dios no nos va a oír cuando oramos y por lo tanto no nos va a ayudar, pero la Biblia nos dice que aun cuando la duda llegue a nuestro corazón, el Señor está atento para escucharnos y ayudarnos. Miremos este ejemplo, es el caso de Tomás, el discípulo de Jesús que no se encontraba en el momento en que Jesús resucitado aparece a sus discípulos. En Juan 9:25 le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no lo veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Él dijo, no creeré. De nuevo Jesús aparece a sus discípulos 8 días después, y esta vez Tomás estaba con ellos. Preguntamos, ¿hubo alguna reprensión de Jesús hacia Tomás por haber dudado? ¿Acaso Jesús lo condenó o acaso Jesús lo juzgó? No, todo lo contrario. La palabra del Señor nos dice en Juan 20:27, y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás es uno de los más claros ejemplos donde las dudas se albergaron en él con respecto a la resurrección de Cristo. Pero él no fue el único en dudar. Todos los discípulos albergaron dudas también. En Marcos 16:9 al 11 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y había sido visto por ella, no lo creyeron. En Mateo capítulo 28, versículos 16 al 17 nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. ¿Acaso Jesús los condenó? ¿Acaso Jesús los sacó del grupo? Todo lo contrario, Jesús los comisionó. En Mateo 28, versículos 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús mismo dijo cuando estaba en la cruz preguntándole al Padre, en Mateo capítulo 27, versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo,
Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando las escrituras del Salmo 22:1 que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cabe destacar que obviamente Jesús era sin pecado. Por supuesto, sabemos que Jesús estuvo sin pecado en todas las extensiones de su vida. Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tanto Tomás como los demás apóstoles dudaron. Y al igual que ellos podemos exponer nuestras dudas a Dios. Podemos exponerle a Dios en qué lugar estamos luchando y rogarle a Él si no tenemos la fe suficiente y orar diciendo, Señor, aumenta mi fe para tener fe. Dios nos ama y Él escucha nuestras oraciones. Jesús escuchó la oración de este padre. Jesús expulsó el demonio y sanó al hijo. Marcos 9:25-27 nos dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Con un despliegue de poder y de amor, respondió a las dudas de este padre cuando dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esto mismo hará contigo, esto mismo hará con todos nosotros. Él responderá de la mejor manera que sea para nosotros. Dios respondió a la oración de este padre, pero no respondió a la oración de Pablo. Esto significa que no es garantía que cuando expongamos nuestras dudas a Dios, algunas de nuestras oraciones, Dios no las va a responder. El Señor Jesús sanó a este niño en ese día, pero no sanó el aguijón de la carne del apóstol Pablo, aun cuando Pablo oró 3 veces para que Dios se lo quitara. Segunda de Corintios 12, del versículo 7 al 8 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Dios no le quitó el aguijón de la carne. Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En 2 de Corintios 12:10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Hemos escuchado decir que Dios a veces calma la tormenta, pero a veces deja que la tormenta se enfurezca y calme a su hijo. La lección más importante de todo esto hoy es, Dios escucha nuestras oraciones, aun cuando se haya albergado en nuestro corazón dudas. Con toda certeza podemos venir confiadamente al trono de su gracia, trayéndolas, sabiendo que Él nos va a responder porque Él nos ama. Orar como lo hizo el padre del hijo enfermo. Creo, ayuda a mi incredulidad. Tenemos la confianza que Dios siempre nos dará lo mejor de todo lo que le pidamos. En 1 de Pedro 5:7 leemos, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en Filipenses 4, del 6 al 7 nos dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Señor, tu palabra dice que al que cree todo le es posible. También nos dice que la oración del justo puede mucho. Nosotros sabemos en quién hemos creído y que tu naturaleza no ha cambiado en nada por esta pandemia. Tú eres soberano y tienes todo bajo control. Creemos en el poder de la oración y que la oración es efectiva y puede mucho. Por eso oramos, por eso nos humillamos delante de ti, por eso buscamos tu rostro y por eso nos apartamos de nuestros malos caminos. Oramos, Señor, por aquellos que están temerosos, preocupados, que tienen dudas, para que tú fortalezca la fe de ellos. Trae paz y fortaleza a sus vidas. Declaramos lo que tu palabra nos dice en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo creemos, Señor. Como siempre oramos, en tu ira, acuérdate de tu misericordia para nuestra nación, para el mundo entero, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras comunidades, por aquellos que han sido golpeados en sus finanzas, en sus trabajos. Ayúdales, Señor, provéeles de todo lo que necesitan. Ten misericordia de los enfermos de este virus, que por medio de esta crisis toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Confesamos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.